Bien, hablamos ahora de las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas. Bueno, en primer lugar hay que decir que como son enlaces muy polares, muchachos, en este tipo de compuestos habrán interacciones de tipo dipolo-dipolo. ¿Ok? Ellos entre ellos, o sea, dos cetonas, dos moléculas de cetona no pueden formar enlaces de hidrógeno porque no tienen donantes de hidrógeno, no tienen hidrógenos lo suficientemente ácidos. Así que no pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con donadores de hidrógenos ácidos sí pueden generar enlaces de hidrógeno. Bueno, sus constantes físicas realmente son intermedias con respecto a la de otros grupos funcionales, por ejemplo. Son mayores sus constantes físicas, sus propiedades en general, que los alcanos, alquenos, alquinos, o sea, que los hidrocarburos. Pero son inferiores, por ejemplo, que las de derivados de ácido, algunos sí, y sobre todo de los ácidos carboxílicos. Bueno, veamos aquí, ¿verdad? Una cosa muy importante. Ciertamente, claro, propanal 49, el punto de ebullición, acetona 56. Bueno, o sea, son más altos que los correspondientes a los de los alcanos, ¿verdad? Sin embargo, nunca igualarán, por ejemplo, el punto de ebullición del alcohol correspondiente o del alcohol del tamaño más similar, porque claro, los alcoholes generan enlace de hidrógeno. Bueno, lo que les decía, si hay un donante de hidrógeno, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener que los aldehídos y las cetonas sí generan enlaces de hidrógeno. Bueno, esto es lo que nos explica por qué muchos de ellos son bastante solubles en el agua. ¿Ok? Entonces, vemos esta tabla que ustedes pueden verla después con más detalle. Fíjense ustedes que la acetona, por ejemplo, es completa y absolutamente soluble en agua, ¿verdad? Con una densidad que es bastante alta también. ¿Ok? Vemos que, por ejemplo, de 3 carbonos, buscamos el propanal aquí, ¿verdad? Y vemos que tiene un punto de ebullición, ¿verdad? Un poquito menor que el caso de la acetona, ¿verdad? 56 contra 49. ¿Ok? Las interacciones de tipo dipolo-dipolo y el empaque en las moléculas de acetona serán un poquito mejores, un poquito mayores, pero si ustedes se dan cuenta, son muy similares. Bien, la densidad anda también muy similar, ¿verdad? Y es mayor, ¿verdad? Que la de alcanos, alquenos y alquinos. Y como pueden ver ustedes, ¿verdad? El propanal tiene una solubilidad que es un poquito menor que el de la acetona. Claro, tenemos que entender que la acetona, por la estructura que tiene, es un compuesto mucho más polar, lo cual también tiene que ver con su punto de ebullición. Bien, los aldehídos, muchachos, debido a que muchos de ellos son gases, ¿verdad? Y son difíciles de manejar, se pueden preparar a partir de polímeros. Fíjense que el trioxano, que como dice acá es el trímero del formaldehído, se puede calentar para generar cantidades de formaldehído muy limpio, ¿verdad? Para reacciones químicas o para generar unos reactivos que pueden ser utilizados en otros usos. Se puede utilizar también otro polímero que es el paraformaldehído, ¿verdad? Para que con calor generen cantidades suficientes de formaldehído. Bueno, recuerden ustedes que la formalina realmente es el hidrato del formaldehído, ¿ok? Y la formalina, el hidrato, porque tiene dos OH pegados al carbono que antes era del carbonilo, ¿ok? Y el hidrato está en equilibrio con el gas. Y resulta que por eso, si uno deja una botella de formalina destapada, chavalos, ¿verdad? Por varios ratos, después ya no es, o ya no sirve mucho para su efecto, ¿verdad? Que es conservar muchas veces tejidos, ¿ok? Porque entonces, como esta es una reacción en equilibrio, el formaldehído se va. ¿Ok? Bueno, el acetaldehído, que tiene un punto de ebullición que también es muy bajo, ¿verdad? Es por ahí de temperatura ambiente, se puede obtener calentando el paraldehído. Se calienta el paraldehído, ¿verdad? En una matriz o en un disolvente y en condiciones controladas para que se genere la cantidad de acetaldehído que yo requiero, ¿verdad? El metaldehído también, ¿verdad? Este inclusive tiene algunos usos extra, pero esta especie, ¿verdad? Sirve para generar el acetaldehído. Bueno, estos polímeros se usan para otras cosas, como ustedes lo podrán ver en el texto.
Bien, hablamos ahora de la parte de espectroscopía. Ya la conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de infrarrojo, sabemos que los carbonilos de cetona por 1710, igual que los carbonilos de los aldehídos. Solo que, claro, tenemos la vibración simétrica y asimétrica de este grupo, que son aquellos dos picos que aparecían en el caso del aldehído, por 2710 y 2810. No olvidar, por favor, que la posición normal de un carbonilo varía cuando hay conjugación, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando hay un efecto, ¿verdad? En el cual el enlace carbono-oxígeno se vuelve un enlace más tenso, más duro, ¿verdad? O por efecto de grupos electronegativos o de la geometría molecular, como vemos aquí, ¿ves? Aquí, por ejemplo, este carbonilo está en una estructura rígida, cíclica, ¿verdad? Y el carbonilo se sube un poquito de su posición normal. Aquí está en una estructura muy tensa, ¿verdad? Y en donde vibrar para este carbonilo se vuelve muy difícil y por eso, fíjense ustedes, tan alta ¿cómo se llama? La frecuencia de vibración. Sin embargo, si ellos están conjugados con dobles enlaces, como vemos aquí las estructuras resonantes, se estiran, porque entonces lo que tenemos entre el carbono y el oxígeno es algo que no es exactamente un doble enlace, pero tampoco es un enlace simple. La cosa es que se estiran, se relajan y por eso absorben a frecuencias más bajas los que están conjugados. Repito, si más bien los carbonilos tienen grupos electronegativos, muy electronegativos como cloros, pegados a ellos, o están en sistemas rígidos, las frecuencias de absorción se desplazan más bien a frecuencias mayores. Bueno, en el RMN, ok, ¿qué tenemos que ver? Ok, si tenemos un aldehído como este, muchachos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver varias cosas que nos ayuden a identificarlo. Primero, la posición de los protones alfa, ok, al carbonilo. Los protones alfa van a aparecer siempre por ahí, de 2 o entre 2 y 3, ¿no es cierto? Y el protón del aldehído siempre va a aparecer por encima de 9, ¿verdad? Entre 9 y 10. Es raro verlo más arriba, pero puede pasar. La otra característica que es interesante, tal vez la podemos ver del espectro, es que resulta ser que el hidrógeno que está aquí, ¿sí? El aldehído puede acoplar con el protón o protones que haya en el carbono alfa, chavalos. Entonces, en este caso, como es un metileno, lo que podemos ver es un triplete con una constante de acoplamiento de 1 a 5. Claro, entonces yo sabría que esto es un aldehído alifático. ¿Ok? Fíjense entonces cómo el grupo carbonilo es un grupo extractor que hace que las señales de los grupos más cercanos salgan a campo bastante bajo. Lo que les decía, entre 2 y 3 salen estos, los alfa. Los beta ya salen por debajo de 2 y definitivamente los gamma ya tienen la posición normal, ¿verdad? De los protones que están en la molécula de un alcano. ¿Ok? Claro, ya está muy lejos del grupo carbonilo. Bien, en carbono 13, muchachos. Bueno, en carbono 13 nosotros sabemos que el rasgo distintivo de los aldehídos y cetonas es que salen por 200 partes por millón. Otro dato, ¿verdad? Más específico porque es el capítulo de aldehídos y cetonas. Fíjense ustedes que los carbonos alfa tienden a salir entre 30 y 40 partes por millón. Interesantemente, en esta molécula, fíjense, primero la misma tendencia. A medida que me alejo del grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces los desplazamientos químicos de los metilenos o el metilo van saliendo a campo más alto. ¿Verdad? Fíjense que el metilo ya sale a 14 partes por millón, ¿verdad? Que es el desplazamiento típico de un metilo en un alcano. Pero a medida que me acerco, ¿verdad? Los desplazamientos químicos van aumentando por el efecto electronegativo del carbonilo. Entonces, este es 44, qué vacilón, ¿y por qué este es 30? ¿Por qué la diferencia entre estos dos carbonos alfa? Bueno, es sencillo de entender, muchachos. Fíjense que aquí hay 3 hidrógenos y aquí solo hay 2 y un enlace carbono-carbono. Recuerden que el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, si se quiere, este carbono está mucho más protegido que este porque él influencia o extrae densidad electrónica, muchachos, de los 3 enlaces con el hidrógeno. Él solo de 2. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, a continuación se da el espectro RMN para dos compuestos junto con las fórmulas moleculares. Cada compuesto es una cetona o un aldehído, en cada caso explique las características.
que indican la presencia de un aldehído y una acetona y propongo una estructura. Bueno, vamos a hacer solo uno. ¿Okay? Este es un ejercicio viejo que está por ahí, pero ustedes me van a ayudar. ¿Okay? Ahí vayan ayudándome pensando. Entonces, fíjense ustedes que aquí tengo una señal en el carbono 13 que se desvía a 40 partes por millón. Estamos hablando de 240. Tengo tres señales, aquí muchachos, tres señales de carbonos que deben de ser aromáticos. Y esta señal debe ser un carbono aromático también de aquellos que eran cuaternarios. El disolvente y dos picos más. Y la fórmula C9H10O. Ok, 9 por 2, 18. Y 2, 20 menos 10, tiene 5 insaturaciones. Así que claro, sí podría ser, muchachos, que nosotros tuviéramos un anillo aromático, ¿sí? Y además del anillo aromático, un grupo carbonilo. Pero hay que ver la estructura si es de aldehído o de cetona. Solo hay un carbonilo porque solo hay una señal offset. Y está en 240, así que sí, es un aldehído o una cetona. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Son únicamente dos picos, ¿verdad? En la región de campo más alto. Uno que está antes de 60 y el otro que está a campo más bajo. Bueno, veamos el NMR. Tenemos tres señales, aquí les puse las integraciones, lógicamente. Esta es la del aldehído, ¿sí? Ah, 5. Esta integración es para 5. De ahí, chavalos, es un aromático monosustituido, ¿ok? Aquí sí vemos el aromático. Entonces sabemos que es un benceno, ¿sí? Y podemos ir poniendo cosas, muchachos. Es un benceno. Así lo ponemos que está monosustituido, ¿ok? Bueno, ahora fíjense ustedes que aquí hay una señal para 3 y una señal para 1. ¿Ok? Vamos a ver solo el de arriba. Ahí vemos la respuesta del más de abajo. ¿Cómo podríamos acomodar esto? Porque son 9 carbonos y uno es un carbonilo. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá y 7. Faltan 2, 8, 9. ¿Y esta multiplicidad cómo me la explico? ¿Mm? ¿Será un aldehído o será una acetona? Vamos a ver, aquí tengo 5, ¿verdad? Y si pongo un carbono más con un hidrógeno, ¿verdad? Y un metilo, y un grupo aldehído, tal vez me explique la multiplicidad de esto. Fíjense ustedes, tal vez podría ser algo como así. Vamos a ver, aquí un H, ¿verdad? Tal vez un metilo, y ahí tengo los tres hidrógenos, ¿verdad? Fíjense ustedes, los tres hidrógenos de ahí, ¿verdad? Y parece un doblete, no se ve muy resuelto el espectro, pero podríamos tener también un grupo aldehído. Y entonces, estos protones, este protón más bien, ya se desdoblaría en un cuarteto de dobletes o en un doblete de cuartetos. Y yo lo que veo es que es una señal bastante eh, compleja. Bueno, vamos a ver. Ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? El A, que es el que vamos a hacer, el B tal vez no, ¿verdad? El A, como ustedes pueden ver, corresponde con este razonamiento que acabamos de hacer. 5 elementos de insaturación, un doblete, un multiplete y un multiplete. ¿Ok? Bueno, este lo hicimos rapidito, pero es porque ya yo espero que ustedes tengan bastante experiencia en esto. Y si no, no se preocupen, haremos más ejercicios. Bien, hablamos ahora de los fragmentos importantes de masas. ¿Ok? De las rupturas de masas en aldehídos y cetonas. Bueno, la formación del ion acilium, o sea, lo que se llama la ruptura en alfa, es muy común en aldehídos y cetonas. Fíjense que los iones acilio están estabilizados por resonancia, ya ustedes saben, y se generan cuando se rompe el enlace inmediatamente, ¿verdad? Que une el grupo en alfa con el carbonilo, ¿ok? Se va a formar un radical con la parte que está unida al carbonilo y el ion acilio, ¿ok? En las cetonas se pueden ver los dos. Por lo general se ven los más estables como picos más grandes, pero se podrían ver los dos, ¿verdad? En esta cetona también. Fíjense ustedes, aquí tenemos un ion acilio grande y la pérdida de un metilo. ¿Ok? ¿Ok? Ven aquí el espectro, ¿verdad? El D43, vamos a ver,
primero, ok, vamos a ver, sí. El pico de 57 corresponde entonces a la pérdida del metilo y el pico de 43 a la formación del ion acilio que genera, ¿verdad? Esta especie que es más abundante. Bueno, el otro rompimiento que es muy importante, muchachos, ¿verdad? En aldehídos y cetonas es lo que se llama el reordenamiento de McLafferty. Pero para él recuerden que tienen que haber protones en la posición gamma, ¿ok? Alfa, beta y gamma. Eso me va a dar una molécula que es estable, ¿verdad? Vamos a ver que por lo general es un alqueno y un fragmento cargado de masa particular. Aquí tenemos los mecanismos. Fíjense, carbono alfa, beta y gamma. El hidrógeno de esa posición va a poder ser atacado por los electrones. Fíjense ustedes, ¿sí? Del carbonilo. Y el movimiento electrónico concertado subsecuente me va a generar una molécula que es muy estable, en este caso un alqueno que es el eteno, y una partícula cargada de masa bastante particular, ¿verdad? Entonces el enol en este caso pesa 44, pero hay una pérdida de 28, que es un metileno. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos otra representación de lo que es, digamos, la ruptura de tipo McLafferty. ¿Okay? Bien, cuando hablamos entonces de los espectros ultravioletas, ¿verdad? Solo diremos, ¿verdad? Que bueno, que normalmente tienen dos transiciones, perdón. Una transición que es la pipi asterisco, que por lo general sale a frecuencias, ¿verdad? Muy altas. O sea, en general sale por 200, 210. Va a bajar esa frecuencia y se va a acercar al ultravioleta que podemos medir dependiendo de la conjugación y los grupos alquilo que hayan, ¿verdad? Cerca del grupo carbonilo. ¿Ok? Y eso ya está un poco visto del 15. Bien, la otra transición, que es una transición prohibida por las reglas de selección, que tiene épsilon muy pequeños, muchachos, es una transición de tipo NP, donde los electrones que están en un orbital no enlazante se transfieren a un pi asterisco, ¿ok? Bueno, en general esa transición es pequeña, pero aparece, ¿verdad? A frecuencias más convenientes de ver en los aparatos de ultravioleta normales, ¿ok? Entonces, bueno, vemos la transición grande, aquí es la pp, la que tiene más, el epsilon más grande, ¿verdad? Pero por estas dos bandas, ¿verdad? En general, podemos reconocer sobre todo las acetonas, ¿verdad? Si están muy conjugadas o tienen otros grupos funcionales, ya son más difíciles de ver. Bien, vamos a comenzar en este video y creo que nos va a llevar el otro también, a hablar sobre diversos métodos de síntesis, ¿verdad? Fíjense ustedes que por lo menos ahora al principio he puesto de forma clara las secciones donde aparecen esos métodos porque ya los estudiamos. De nuevo, chiquillos, yo espero que ustedes internalicen muy bien todo lo de Orgánica 1, que lo estén repasando, que estén recordando, porque muchas de las reacciones que estudiamos en ese curso, ¿verdad? Las vamos a usar aquí. Y por supuesto, en qué es acumulativa orgánica? De ahí en que nosotros tenemos que saber que si vimos el capítulo de éteres, las reacciones de éteres me pueden servir para construir una molécula, por ejemplo, ¿verdad? Que también es un aldehído. Entonces tengo que saber cómo hacer el éter. Entonces, para que repasen bien las reacciones. Bueno, fíjense ustedes que nosotros podemos tomar un aldehído, hacer un alcohol secundario y generar una acetona. ¿Cómo? Con un griñar un organolitio. Entonces, el griñar con el aldehído y una posterior hidrólisis me da un alcohol secundario que con un montón de oxidantes, ¿verdad? Este es el blanqueador comercial, muchachos, digamos. Pero, uy, ustedes saben que para oxidar un alcohol secundario, una acetona, hay oxidantes fuertes, oxidantes débiles, hay muchos métodos que tienen un ejemplo específico de esa secuencia, ¿verdad? En la cual utilizamos, como ustedes pueden ver, pues el hipoclorito de sodio, muchachos. O sea, sirve para oxidar cosas como el alcohol secundario, no es para tomárselo. El dióxido de cloro tampoco. El que quiera hablar conmigo, con mucho gusto. Ok, podemos ver que un alcohol secundario se puede oxidar también a una acetona con un oxidante fuerte. Fíjense ustedes, si tengo un alcohol primario, ¿cómo llega un aldehído? Bueno, resulta ser que lo más común es que cuando yo oxido un alcohol primario, obtengo el aldehído,
¿verdad? Bueno, eso no es lo más común, eso es lo que primero siempre pasa. Obtengo el aldehído primero. Lo que pasa es que el proceso de sobreoxidación ocurre de manera muy fácil porque los aldehídos son moléculas muy susceptibles de oxidación, muchachos. Entonces, es muy difícil, si quiero obtener el aldehído, ¿verdad? Utilizar un oxidante fuerte, digamos, y no parar en el ácido carboxílico. Recuerden lo dicho, yo puedo obtener un aldehído con un oxidante fuerte a partir de un alcohol primario si destilo el aldehído apenas se forma, pero si no, tengo que usar otros métodos. Bueno, ya vimos nosotros, muchachos, no voy a detallar, voy a recordar porque ustedes ya lo saben, que con tempo, ¿verdad? Y hipoclorito, disculpen, yo tengo un buen rendimiento en la producción de aldehídos. Yo puedo regular la oxidación para que no llegue el ácido. Perdón, ¿vamos a explicar esta reacción? No, ustedes ya la vieron. Si necesitan, devuélvanse al capítulo de alcoholes para que vean un poquito la química de esto. Otros reactivos que pueden convertir alcoholes primarios en aldehídos son el PCC, el clorocromato de piridinio, un complejo de trióxido de cromo con piridina, ¿sí? La oxidación de Swern, que utilizaba dimetilsulfóxido como oxidante, el periodinano de Martin. ¿Se van acordando, chiquillos? Tienen que acordarse. Utilizando un compuesto de yodo de alta valencia como oxidante. En la sección 11.3. Entonces, vean, claro que vamos a poner reacciones en las prácticas y en los exámenes de preparación de cetonas y aldehídos porque estamos en el capítulo, chiquillos. Pero para recordar cuáles son los agentes, cómo eran, pues ahora les muestro también una tabla. Y le tienen que poner mucha atención a las tablas con resúmenes de reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol primario y este es el famoso PCC, el clorocromato de piridinio. Y fíjense que el rendimiento es muy bueno, ¿verdad? De el aldehído correspondiente. Bueno, otra, sección 8.15b, la ozonólisis, ¿verdad? Entonces, primero, con estas condiciones, ¿verdad? Con el dimetilsulfuro, y ya ustedes saben del capítulo de éteres que vimos por qué el dimetilsulfuro me sirve en estas reacciones. Ahí se los dejo si no se acuerdan. ¿Para qué servía el dimetilsulfuro? Con suerte sale en algún examen. ¿Ok? Bueno, entonces, resulta que con ozono yo puedo obtener mezclas de cetonas y aldehídos. ¿Ok? De nuevo, a partir de dobles enlaces. Ok, fenilcetonas y aldehídos se pueden obtener por acilaciones de Friedel y Crafts que acabamos de estudiar. ¿Verdad? Entonces la acilación de Friedel y Crafts me puede producir, como ustedes pueden ver, una fenilcetona, ¿verdad? Fíjense en este ejemplo en particular. Tengo este cloruro que es aromático, lo mezclo con benceno y tricloruro de aluminio y entonces llego a obtener la cetona respectiva. Bueno, ¿cómo hago para obtener aldehídos a partir de aromáticos? Gatterman y Koch. Lo acabamos de estudiar, ¿ok? Bueno, fíjense ustedes cómo las reacciones entonces, muchachos, se usan en uno y otro capítulo. Ok, seguimos. Cetonas y aldehídos a partir de la hidratación de alquinos en la sección 9.9. Catalizada por ácido y sales mercúricas. Vean este ejemplo. Recuerden, si yo tengo un alquilo y lo trato con mercurio 2, con ácido sulfúrico y agua, voy a obtener la cetona, aunque el triple enlace sea terminal porque esta reacción ocurría de forma Markovnikov. El enol que se genera es de tipo Markovnikov. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si resulta que el triple enlace no es terminal y aquí hay otro grupo R, lo que obtengo en esta reacción son mezclas de cetonas. ¿Ok? Bueno, veamos aquí que en este caso, ¿verdad? Obtenemos un 90% de esta especie, ¿verdad? Que es la cetona, la que tiene acá, ¿sí? El carbono más sustituido realmente, ¿ok? Aquí, ahí es donde queda la cetona, quiero decir. Ok, esto sí es un poquillo nuevo, ¿ok? Fíjense ustedes que las cetonas se pueden obtener a partir de derivados llamados organolitios y de ácidos carboxílicos. Resulta ser que si yo puedo neutralizar primero el ácido carboxílico con hidróxido de litio y después agrego el griñar, entonces llego a formar un dianión que cuando yo lo hidrolizo forma un hidrato que rápidamente, ¿verdad? Que rápidamente se descompone a la acetona. Claro, esto es posible por la alta reactividad que tienen los alquilitos. Bueno, esta reacción inclusive no se
No se acostumbra a hacerlo así. Si si el organolito que yo voy a generar, muchachos, es una especie que no es muy cara, que no es de muy alto costo, pues entonces uso un exceso de él, ¿verdad? Para que primero desprotone el ácido y después reaccione con con el carbonilo del ácido, ¿ok? Y entonces, una vez que hice mi reacción, que tengo el dianión, ¿ok? Entonces lo hidrolizo para obtener la acetona. Y lo que tenemos es un ejemplo específico, como ustedes pueden ver, muchachos, ¿verdad? Donde haciendo o agregando un exceso de fenillitio, puedo tener el anión dilitiado, ¿verdad? Que luego se hidroliza generando el hidrato que se descompone a la acetona. Bueno, ok, muy bien. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer nosotros esos compuestos que están ahí a partir de los materiales que nos dan. Bueno, el primero es muy sencillo. Fíjense ustedes que en este primero yo podría tomar este ácido que nos dan, ¿sí? Y podría mezclarlo con un exceso, ¿verdad? ¿De qué? Es que yo veo que aquí lo que hay es un metilo pegado al carbonilo nada más. Entonces yo podría decir que con un exceso de metil-litio, ¿verdad? Y aquí pongo exceso, ¿sí? Esta reacción se va a dar. Ok, ahora, para poder liberar nuestro producto, recuerden muchachos que siempre disculpen, en estas reacciones, nosotros debemos utilizar en segundo lugar ácido. Bien, vamos a ver la reacción de abajo. Aquí me dicen que parta más bien de un halogenuro de alquilo. Pero claro, yo sé que con un halogenuro de alquilo, como ese, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, vean. Aquí está el bromo, esto más 2 de litio, ¿se acuerdan? Tienen que ser 2, porque uno de los equivalentes de litio me va a formar el compuesto de interés y el otro se va a asociar con el bromo. Ahora, este compuesto de litio más un ácido, ¿verdad? Que tenga 2 carbonos, como el ácido acético, fíjense ustedes, me permite obtener el producto. ¿Por qué razón? Porque fíjense que partimos del del halogenuro de alquilo, y lo que tengo de este lado son 2 carbonos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar aquí este video, muchachos, y seguimos hablando de la preparación del aldehídos y cetonas en el siguiente.